Hola chicos y chicas, este es el resumen de las primeras clases del ramo de suelo y nutrición. El ramo lo partimos primero hablando sobre el concepto más básico, que es definir qué es el suelo. Eh, Como podemos ver en la imagen, lo que se ve en primer plano es un esquema de lo que es un suelo y podemos ver que el suelo tiene rocas, animales, hojas secas pudriéndose, hongos, lombrices, etcétera, una serie de cosas sobre él. En base a eso, ¿sí? Y entendiendo en el contexto en el que estamos, podíamos definir podíamos hablar de que la definición del libro del suelo, ¿sí? Era que es un cuerpo natural, ya que como cambia y evoluciona a lo largo de los años, es un cuerpo natural que en el fondo está compuesto de minerales, ¿sí? Que provienen de las rocas, ¿sí? De la materia orgánica, que la materia orgánica son estos animales, vegetales que se han muerto y al descomponerse se convierten en materia orgánica, organismos vivos, ¿sí? Tanto vegetales como animales, como decíamos, raíces, hongos, pequeños insectos, bacterias, etcétera. Y por supuesto, como lo podemos ver al momento de hacer un hoyo en el suelo, aire y agua, ¿sí? Las proporciones en las que esto se encuentra son las siguientes, ¿sí? Tenemos alrededor de un 45% de minerales y un 5% de materia orgánica. Tenemos que pensar que esto es la parte sólida del suelo y el resto, que es el espacio poroso, está entre un 40 y un 60% compuesto de aire y agua. Los seres vivos viven entre medio de esto. La esponja esa que está ahí aplastada arriba era un poco para explicar que la mejor manera de pensar como esto de que hay unos porcentajes que son fijos y otros porcentajes que varían, es pensar en el suelo como una esponja. Toda la parte sólida del suelo es la parte sólida de una esponja. El resto de una esponja es aire, ¿sí? Y a veces, si nosotros mojamos la esponja, eso va a haber más agua o menos agua. O si una esponja más porosa, quiere decir que va a tener más espacio porosa que otra, a pesar de que la parte sólida sea la misma. Esa es la manera de entender eso, ¿sí? Eh, el suelo, para entender cómo se forma, ¿sí? Hay que partir entendiendo cuáles son sus factores de formación, o por así decirlo, los ingredientes a través de los cuales se forma el suelo. Estos son cinco ingredientes, entre comillas, ¿sí? Por un lado, el material parental, material matriz o roca madre, que es la roca que se encuentra bajo el suelo y a partir de la cual se forman, o sea, todos estos minerales de los que hablábamos vienen, ¿sí? También el tipo de suelo, porque hay muchos suelos distintos, dependen del lugar donde estemos de la topografía. No va a ser lo mismo un suelo que esté arriba en la cordillera que uno esté cerca del mar, ¿sí? Del clima. No es lo mismo un suelo que está constantemente sometido a lluvias o viento que un suelo que está en una zona seca, ¿sí? Por supuesto que como ingrediente va a ser muy distinto, ¿sí? O uno que está en un lugar donde hace mucho frío versus uno donde hace mucho calor. También de los microorganismos y organismos mayores que viven sobre él. Un suelo a lo mejor con mucha materia orgánica va a tener más lombrices, va a tener más insectos, a lo mejor va a tener más vida que se muere dentro de él, ¿sí? Versus uno, por ejemplo, en una zona desértica donde es completamente distinto, ¿sí? O un suelo que a lo mejor está en África y ese suelo está alimentado, la materia orgánica de ese suelo viene, no sé, de la caca de los elefantes, versus uno que está en la playa que viene de la caca de las gaviotas, por eso puede ser completamente distinto, ¿sí? Y tan importante como los anteriores, el tiempo. Como les decía, estos son los ingredientes lo que es el tiempo también es un ingrediente. Cuando yo hago un queque, ¿sí? Cuando yo hago un queque, puedo entender que no me va a quedar de la misma manera el queque, a pesar de que tenga todos los otros ingredientes iguales, si el queque lo dejo 5 minutos en el horno o media hora en el horno. Estos que estoy hablando son nuevamente los repito, los factores de formación del suelo, muy importantes. Material parental, ¿sí? La roca, y de la cual provienen los minerales, el lugar donde esté y lo que hay alrededor del lugar, si hay montañas, ríos, pendientes, cerca, ¿sí? El clima, no es lo mismo lugar frío que uno helado, o uno lluvioso que uno seco, ¿sí? Los organismos que viven en esa zona, ¿sí? Van a hacer que un suelo sea completamente distinto al otro y el tiempo que ese suelo lleva cambiando. Mientras más tiempo, ¿sí? La complejidad de ese suelo va a ser mayor, ¿sí? El suelo no se forma de un día a otro, el suelo toma miles o cientos de años en formarse.
a lo largo de ese periodo de tiempo en el que el suelo se está formando, ¿sí? Ocurren dentro de él, más bien dicho, es como si lo anterior eran los ingredientes, esto es el paso a paso los ingredientes. Mezcle primero esto otro, ¿sí? Que son los procesos de formación de suelo, ¿sí? Los procesos de formación de suelo. Y los procesos de formación de suelo, ¿sí? Lo anterior eran los factores, los procesos, como decíamos, es, si lo anterior eran los ingredientes, esto es el paso, ¿sí? Son los siguientes, hay cosas dentro del suelo que se van agregando, esas son las adiciones, perdón. También haber cosas dentro del suelo que se pierden, cosas que se mueven de un lugar a otro del suelo y cosas que, producto de reacciones químicas u otro tipo de cosas, se transforman dentro del suelo. Las adiciones, pues, como dice ahí, son aportes o cosas que que se van a recibir durante ese proceso de formación del suelo, que pueden llegar, por ejemplo, por las lluvias, ¿sí? Por el viento. Puede ser que a través de los organismos que se van muriendo dentro del suelo se va añadiendo humus, por ejemplo, o materia orgánica. Y en el caso de que nosotros estemos en una zona agrícola, se van a ir agregando además fertilizantes, ¿sí? O sea, si estamos en una zona productiva, pues voy a ir agregando fertilizantes al suelo. Dentro de las pérdidas, ¿sí? O sea, son cosas que el suelo o durante ese proceso de formación del suelo va a ir perdiendo, ya sea por pérdidas de humedad, la sequía, ¿sí? O a lo mejor porque está chupando o sea, mucha agua ese suelo, ¿sí? También gases se pueden ir perdiendo cada vez que el suelo se mueve, o hay un temblor o se produce un derrumbe, ¿sí? Y queda parte del suelo expuesta. Hay gases que se liberan al medio ambiente. Producto de inundación, a lo mejor toda la capa superior del suelo se me va a perder. Obviamente que eso que se pierde en un lado se agrega en otro, ¿sí? Y las mismas plantas que crecen sobre el suelo van absorbiendo nutrientes, entonces el suelo, entre comillas, pierde nutrientes o se los entrega a la planta. Las translocaciones son estos que se mueven, cambia algo dentro del suelo. Si se mueve, no se transforma, sino que se mueve. Por ejemplo, cuando yo riego o cuando hay una lluvia, algo que estaba en la parte superior se empieza a mover hacia abajo. Los organismos también, por ejemplo, esto es un hormiguero, ¿sí? Piensen que partículas del suelo que estaban a lo mejor en una parte superior, las hormigas las van a mover hacia la parte de abajo. Y si eso, como hablábamos, como el proceso de formación del suelo son largos, ¿sí? O este momento en el que se forma el suelo es bastante largo, esto, imagínense que todo lo que puede pasar si arriba tengo materia orgánica y las hormigas la empiezan a mover hacia abajo, va a cambiar completamente el suelo. Y acá podemos ver esa parte blanca que se va abajo, como a lo mejor eso que se ve blanco abajo era algo que estaba en la parte superior y se movió desde la parte superior hacia la parte inferior, ahí cerca del 4, ¿sí? Entonces ahí hay una translocación, o sales que estaban en la parte superior se empezaron a mover hacia la parte inferior. Y transformaciones, ¿sí? Que se modifican cosas dentro del suelo. La materia orgánica es un ser vivo que se descompuso y se convirtió en sus elementos básicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, el suelo de la izquierda, contra lo que se ve aquí, dos fotos que aparentemente son completamente distintas, es el mismo tipo de suelo, ¿sí? Que cambió producto de distintos procesos químicos que pasaron dentro de él. O a lo mejor los minerales que están dentro del suelo, producto de la humedad y todo eso, se oxidan, que es lo que está pasando acá. Se dan cuenta, hay toda una línea de color naranjo, y eso quiere decir que a lo mejor ahí había algún mineral de hierro o un mineral de cobre, y producto de la humedad se oxidó. O sea, hubo una transformación, que era de hierro a óxido de hierro, ¿sí? Son dos componentes distintos y se modificaron. Como conversábamos, estos procesos son largos, son muy largos, mientras más, como lo que decíamos, podía pasar mucho tiempo y esto iba a significar que lo que pasa, mientras más tiempo pasa, las transformaciones, adiciones y etcétera van a ser mayores. Entonces yo puedo tener que a lo mejor tengo un suelo como el que sale a la mano izquierda, ¿sí? Que tiene esa conformación ya a medida que avanza el tiempo y sufre todos estos procesos de adición, pérdida, translocación y transformación, se convierte en el suelo que está a la derecha, ¿sí? Nuevamente es algo que yo no voy a ver a lo largo de mi vida, sino que es algo que pasa a lo largo de muchos, muchos años, ¿sí? Dentro entonces hablábamos que teníamos estos componentes, ¿sí? La roca parental, el relieve, ¿sí? Eh, el clima, los organismos, el tiempo. Y quiero detenerme en el material parental, ¿sí? Si se dan cuenta,
hay una línea que separa esa roca que está abajo de lo que está arriba. Tengo tres suelos distintos y esa roca que tengo ahí es mi material parental o roca madre. Y son rocas madres que son completamente distintas entre sí. Como son completamente distintas entre sí, los minerales que se van a producir y por lo tanto forman parte del suelo que está sobre este material parental son completamente distintos. Entonces, el material parental puede tener tres orígenes. Puede venir desde el magma, que es esta roca líquida, ¿sí? Y esa roca líquida puede enfriarse lentamente a través de explosiones volcánicas, y entonces son rocas ígneas volcánicas. Ese magma puede ir filtrándose lentamente hacia la superficie, teniendo rocas ígneas plutónicas. Cuando se produce una explosión, todo ese material se arrastra y se deposita dentro del suelo, y todo lo que me estoy diciendo, se arrastran seres vivos, se arrastran árboles, etcétera, y se depositan al fondo del mar, ¿sí? Disculpen, en el fondo del mar. Y esas capas de depósito en el fondo del mar a lo largo de los años se van solidificando y juntando entre sí y se convirtiéndose en una roca, ¿sí? Esas son las rocas sedimentarias. Y cuando una roca ígnea o una roca sedimentaria, producto de las altas presiones y altas temperaturas que hay bajo el suelo, puede modificar su estructura, puede modificar químicamente o físicamente, esa roca nueva se llama la roca metamórfica. Deteniendo un poco las rocas ígneas o magmáticas, como decíamos, si veíamos este esquema, yo tengo una parte que dice ahí, esto que dice el manto, que es un manto líquido, y eso que es una roca líquida, eventualmente se puede filtrar hacia la superficie. Si se es lento, dice, se forman rocas ígneas y con cristales, ¿sí? Pequeños, ¿sí? Y además esto se puede enfriar rápidamente si es por un volcán, o bien se va filtrando en la tierra, al interior de la tierra, y en ese caso son rocas con cristales pequeños, mientras que las otras son con cristales grandes. Las rocas sedimentarias, lo que conversaba recién, son los depósitos de animales o seres vivos o de otras rocas, ¿sí? Que lentamente, como pedacitos, se van agrupando como si fuera una torta mil hojas y se van depositando en el fondo del mar. Con el pasar de los tiempos y la presión que tienen del mar sobre ella, estas se van fusionando entre sí, se va solidificando, ¿sí? Y en el fondo, como se depositan por capa y eventualmente esta roca puede salir hacia la superficie, ¿sí? Los fósiles, los huesos fosilizados, que son huesos que se convirtieron en piedra, esas son rocas sedimentarias. El petróleo, roca sedimentaria. El carbón, roca sedimentaria. Y lo que decía, las rocas metamórficas, ¿sí? Que tienen esta característica, que tienen como estas bandas de colores, ¿sí? Como la que se ven arriba, ¿sí? Ya no son cristales, sino que son como bandas de colores o líneas de colores. Como decía, vienen de una roca preexistente, ¿sí? Porque hay presiones y altas temperaturas bajo la tierra y estas rocas cambian. Por ejemplo, el diamante, ¿sí? El carbón, cuando se somete a altas temperaturas y a alta presión, el carbón, que es una roca sedimentaria, cuando se somete a altas temperaturas y altas presiones, se convierte en un diamante. Entonces el diamante sería una roca metamórfica. Acá tenemos el resumen, entonces decíamos que rocas ígneas, que hay de dos tipos, se forman por el enfriamiento de esta masa líquida que se encontraba al interior de la Tierra. Si ese enfriamiento se expulsa por un volcán y es un enfriamiento rápido, son rocas ígneas volcánicas. Si en cambio este líquido, esta roca líquida se filtra hacia la Tierra, ¿sí? Se filtra desde la Tierra hacia la superficie, son rocas ígneas plutónicas. Las rocas sedimentarias se forman en el fondo del mar y después crecen porque es esta restos de otras especies que se van acumulando, se depositan formando capas, ¿sí? Hasta que se solidifican y se forma una sola gran roca. Esas son las rocas sedimentarias. Y rocas sedimentarias, y la roca metamórfica se forma cualquiera de las otras dos rocas que se modifican a partir de altas temperaturas y altas presiones. Ahora bien, esta roca madre, ¿sí? Se va a ir desintegrando a lo largo del tiempo, lo que conversábamos al inicio, se va desintegrando. Como dice ahí, la materia orgánica va a facilitar que se desintegre lentamente. Como cuando empieza a haber materia orgánica, ya puede crecer sobre ella algún tipo de cultivo y ya después el suelo se convierte en un sustrato que nos permite la agricultura. Pero esta roca madre, ¿sí? Que fue una tarea de pensar que teníamos, se puede desintegrar mediante dos procesos, ¿sí? Esta roca madre se desintegra mediante dos procesos. El primero de ellos es la meteorización, ¿sí? Y el segundo es la erosión. La meteorización
Es un proceso que ocurre en el lugar. Si yo me doy cuenta, esa roca madre que está ahí se está desintegrando, pero no se está moviendo, ¿sí? Y se está desintegrando producto de que están esos musgos, esos líquenes, esas plantas creciendo sobre ella, ¿sí? A lo mejor esos musgos que están creciendo sobre esa roca madre tienen algún ácido que la va a ir degradando, ¿sí? Pero fíjense, no hay movimiento, está ahí en el lugar. Entonces se dice que son procesos en que se desintegra esta roca de manera física, química o biológica. Pueden verlo con mayor detalle en la presentación, ¿sí? Pero, ojo, no hay movimiento. La roca que se está desintegrando ahí en la imagen está en el lugar, no se está moviendo hacia ningún lado. ¿Qué es lo que está pasando en esa roca? Está cayendo agua, esa agua se congela y luego a medida que se congela, lo mismo que pasa si yo meto una botella de vidrio en el refrigerador, va a ir quebrando lentamente la roca, así como el vidrio se rompe. Son tres tipos de meteorización: física, química, biológica. La primera se descompone a través principalmente de seres vivos, sales, perdón, no seres vivos, se va a descomponer a través de cambios de temperatura, depósitos de hielo, depósitos de sales, ¿sí? La química generalmente, dependiendo de los minerales que hay en la roca, pues esos minerales se pueden disolver producto de estar en contacto con el agua, o se pueden oxidar producto de estar en contacto con el agua, o a lo mejor pueden agregarse otros compuestos, ¿sí? Y que un compuesto que es más fácil que se rompa, y eso es una descomposición química. Y luego está la biológica, ¿sí? Que puede ser que es principalmente por el efecto de las raíces de los árboles, pero también por las sustancias químicas que van a soltar plantas, hongos, insectos, gusanos, etc. La erosión, a diferencia de la meteorización, es un proceso en el cual la roca se destruye, pero además se transporta, se va de un lugar A un lugar B. Y además de eso, aquello que destruye la roca también se mueve, ¿sí? O sea, no solamente la roca se mueve o los restos de roca se van a ir moviendo, ¿sí? Sino que además aquello que las mueve también se mueve, ¿sí? Por ejemplo, el viento se mueve, la puede ir desgastando. O fíjense acá en esta imagen, hay un derrumbe, ¿sí? Hay un derrumbe. O sea, tengo un material parental que estaba arriba, ¿sí? Y producto de la gravedad se vino hacia abajo. Se rompió esa roca madre, ¿sí? Producto de la gravedad y a lo mejor producto del agua, ¿sí? No lo sabemos. Entonces es distinto, ¿sí? La meteorización es el lugar sin movimiento. A lo mejor una roca se puede desgastar y después viene una lluvia y va a arrastrar el material, pero el arrastre se produce por la lluvia, pero el desgaste se pudo haber producido, el primer desgaste, este primer rompimiento de la roca se pudo haber producido por otra cosa. Los agentes de erosión que van a destruir o construir, en el fondo quiero que entiendas que destruye porque lo que se destruye en un lado se construye en otro, ¿sí? Son 6, ¿sí? El primero de ellos es el agua de la lluvia, ¿sí? O sea, cuando cae agua de lluvia, ¿sí? Tengo que imaginarme que una gota quizás no le haga mucho a una roca. Una gota, una lluvia no le va a hacer mucho a una roca. Pero a lo largo de los años, si nos damos cuenta en esa imagen, esa gota que está cayendo ahí pareciera que estuviera aplanando la roca, ¿sí? Imagínense ese efecto acumulado a lo largo de muchos, muchos años. ¿Qué es lo que va a causar en la roca? Va a hacer que se rompa. O si una roca está en la pendiente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tanta agua que cae va a arrastrar todo ese material, esa lluvia, ¿sí? Lo que veíamos hace un rato en una imagen más atrás, cuando hay una inundación, eso es agua de lluvia que arrastra material. Entonces puede destruir la roca así. Lo otro que nos puede hacer esto son las aguas encauzadas, los ríos o los esteros, ¿sí? Un río, si nosotros nos damos cuenta, las rocas que hay dentro del río, ¿sí? Son rocas que están lisas, que son redondas, ¿sí? Que están como pulidas. Eso fue por efecto del río. El río en el fondo es como una gran lavadora, ¿sí? Si yo metiera un montón de piedras dentro de la lavadora y las dejara ahí corriendo muchos años, esas rocas entre sí se van a terminar puliendo por el efecto del agua, ¿sí? Por el efecto de arrastre del río, porque el río es capaz de destruir roca, es capaz de destruir, miren lo que pasa, lo que se ve en la imagen, ese río logró destruir ese borde, ¿sí? Que está ahí a su costado. Luego, otro muy importante es el mar, ¿sí? El mar, que no es lo mismo que un río, el mar es es mucha cantidad de agua
Y al chocar contra las rocas se forman los acantilados, pero si yo me doy cuenta, siempre hay derrumbes cerca de los acantilados. Y eso es porque la fuerza destructiva o la fuerza de erosión del mar es muy fuerte, ¿sí? Y logra hacer que todo se derrumbe, ¿sí? Es como si le pegara cachetadas con toneladas y toneladas de agua a una roca. Obviamente que a lo largo de los años se va a ir destruyendo esa roca. Muy importante, el hielo, más que nada los glaciares, lo vimos en clase, ¿sí? El glaciar es como una especie de lima, ¿sí? Y si yo me doy cuenta ahí en la imagen, no sé si se alcanza a ver bien, pero en esa imagen, ese glaciar ha ido rompiendo los bordes de la montaña, ¿sí? Lo va a ir moliendo. El glaciar en sí es una masa de hielo gigantesca que avanza lentamente, pero al momento de avanzar, ¿sí? Va a ir desgarrando rocas, va a ir rompiéndolas como si fuera una lima que pasa entre medio de la montaña y la destruye, ¿sí? Y a diferencia de las rocas que en el río eran redonditas y bien pulidas, las rocas que se destruyen por el hielo son pinchudas, ¿sí? Son rocas llenas de bordes filosos, ¿sí? El otro agente, que es el mismo que como lo mencionaba en el inicio, es la gravedad. La gravedad puede hacer que una roca vaya de un lugar A a un lugar B. Cuando hay un temblor, el temblor en sí no es tan destructivo como que me va a ir rompiendo, o sea, como el derrumbe que viene después del temblor, ¿sí? Eso es lo peligroso. Y ese derrumbe que hace que las rocas se destruyan, porque en fondo la roca puede ser grande arriba, pero al caer abajo se destruye. Eso es producto de la gravedad. Puede ser mucho mayor que el efecto mismo del terremoto. Y el último, y que con esto cerramos la clase pasada, es el viento, ¿sí? El viento, fíjense que las rocas que se ven ahí están como pulidas, como si alguien la hubiera lijado suavecito. El viento, no solamente por el efecto del viento me va a desgastar el material, sino que también porque el viento arrastra material, ¿sí? Y entonces ese material que arrastra el viento, al chocar con una roca, también va a ir desgastándolo mutuamente, ¿sí? O sea, si yo soplo, ¿sí? Esto un poco para que vean cómo funciona el coronavirus, cómo se produce el contagio, no es por el viento, ¿sí? Que si yo le soplo a una persona en la cara cuando estoy resfriado, no es por el viento, ¿sí? Es porque yo estoy ocupando el viento para impulsar el virus hacia otro lado. Con lo mismo pasa con la erosión por viento. El viento no solamente voy a sentir el viento golpeando contra una roca, sino que además todo aquello que arrastra el viento va a ir desgastando y puliendo la roca, ¿sí? Esos son los agentes de erosión. Pueden verlo con mayor detalle en la grabación de la clase, que vimos bastante más cosas en la clase, pero como esto es un resumen express, lo que me interesa es que sepan básicamente, ¿sí? Los contenidos básicos que tienen que ir aprendiendo y que después pueden revisar en la clase. Eso sería, chiquillos, que estén bien.